Lo reconozco, me ha encantado esta entrevista y enseguida van a comprender por qué. Nuestra protagonista es una mujer atractiva, de fuerte magnetismo, inteligente, tenaz y muy sensible. Es una científico con una mente muy abierta, humilde, reconocedora de que la ciencia tiene sus límites y que además nada es producto de la casualidad. A pesar de ser muy joven, tiene un brillante currículum. Mexicana del estado de Veracruz, se graduó en la Universidad Veracruzana como químico farmacobióloga. Es maestra y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Realizó su entrenamiento postdoctoral en las universidades norteamericanas de Virginia y de Indiana en el área de cáncer y metástasis ósea. Nuestra invitada es investigador titular en el Departamento de Innovación Biomédica en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE. Sus estudios abarcan desde los mecanismos moleculares de la metástasis ósea, con un enfoque en la caracterización y desarrollo de agentes inhibidores de las vías de señalización, claves para el establecimiento y progresión del cáncer, hasta el estudio de nuevos agentes terapéuticos para la regeneración ósea. A su vez, ha sido distinguida para formar parte del cuerpo directivo de distintas y reconocidas entidades científicas y de investigación de Estados Unidos relacionadas con el cáncer y los huesos. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y su trabajo ha sido reconocido con varios premios en Estados Unidos y México. Magnífica materia gris que debe ser apoyada e impulsada en todos los sentidos por las instituciones para que continúe con la labor de investigación tan importante que está llevando a cabo. Vamos a asomarnos al universo de Patricia Juárez Camacho y conectemos con su alma. Doctora Patricia Juárez, un placer tenerte en este tercer programa de Conectando Almas. Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Realmente es un placer muy grande ser la tercera afortunada de estar en tu programa. Hace unos meses te entrevistaba para un reportaje de un importante evento que se vivió en Rosarito, Baja California, un evento sobre biomedicina. Nos hablaste un poquito del cáncer. Espero que esta entrevista, con más tiempo, abordemos con más detalle este apasionante asunto del que llevas trabajando muchos años. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy contenta en una Ensenada un poquito fría el día de hoy, lluviosa, que es raro, pero es muy gracioso. Aquí cuando llueve la gente se pone contenta, así que contenta. Te voy a leer una frase de un escritor y un profesor de ciencia que seguro que conocerás y nuestros amigos telespectadores también, Isaac Asimov. El aspecto más triste de la vida en este preciso momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. ¿Qué te parece esta frase? Me parece muy acertada para lo que estamos viviendo actualmente. Es cierto, nos gana la tecnología, nos ganan los avances científicos y nos ganan tanto que solamente una muy pequeña comunidad aprovecha todo esto, ¿no? Y la desgracia es que mientras más avanzas y tratas de adquirir y aplicar ese conocimiento, ya cambió. Y eso en la comunidad científica. Pero sin embargo, con las otras personas, por ejemplo, muchas veces ese conocimiento no alcanza a llegar a las demás personas. Ese es un problema. Una segunda frase de otro escritor, en este caso de misterio, llamado Ray Bradbury. Conéctate con un científico y te estarás conectando con un niño. Ah, caray. Bueno, todo el mundo sabe. Dicen que la curiosidad científica es de niños, ¿no? Nace desde que eres un pequeño. Entonces yo sí creo eso. Yo sí creo que cada científico tiene un niñote por dentro. O niñota, en mi caso. Érase una vez una niña que nació en Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz, precioso. Yo tuve la oportunidad de visitarlo el año pasado y me encantó. ¿En qué momento de tu vida, doctora Patricia Juárez, decides adentrarte en el apasionante mundo de la ciencia? Esa es una buena pregunta.
La ciencia en provincia crece diferente que la ciencia en los lugares como centralizados, como el Distrito Federal, que ya no es Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, que es más grande y centraliza la ciencia, ¿no? En provincia el avance es más progresivo, es lento. Entonces, cuando yo estudiaba en la prepa o en la universidad, no teníamos grandes centros científicos, apenas empezaban algunos, y eso que no estoy tan grande, pero me voy a eso porque en realidad yo tuve la oportunidad de estar en un laboratorio haciendo realmente algo científico hasta que estuve en la universidad. Fui parte de un programa que sigue todavía de la Academia Mexicana de Ciencias, es el verano científico, le llaman, verano de la investigación. Entonces a los niños, bueno, no a los niños, a los jóvenes que tienen buen promedio y aplicas por este programa, te dan la oportunidad de asistir a un laboratorio real de investigación por todo el verano. Entonces yo elegí hacer un verano científico en Cuernavaca, Morelos, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, y ahí fue donde por primera vez, puedes creerlo, yo vi el DNA, así, completamente. Todo lo demás había sido teórico en las materias, pero ahí fue donde empecé a tomar las pipetas por primera vez, hice geles de DNA, los vi al transiluminador con luz UV, y yo dije, esto es lo que quiero hacer. En esa época yo estudié químico farmacobiólogo, entonces mi carrera se enfocaba más al área clínica, al área de alimentos, pero no llevaba nada de biología molecular. Pero sí, definitivamente ese verano científico fue lo que me definió a estudiar ciencia y no a continuar trabajando en la clínica o en alimentos como se espera de un químico farmacobiólogo. Patricia, ¿fue en ese momento cuando la ciencia te dijo eso de si tú me dices ven, lo dejo todo? Ah, caray. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Voy a ser honesta. O sea, yo en ese momento decidí esto es lo que quiero hacer, pero yo no sabía que yo iba a ser científica. O sea, en mi familia soy la primera persona que se dedica a hacer ciencia. No había científicos antes, no tuve una influencia clara, marcada desde pequeña. A mí solo me gustaba leer y me gustaba estudiar. Sentía mucha pasión por materias de biología, de química, de medicina. O sea, tenía esa inquietud, pero no sabía que iba a ser científica. Cuando tuve la oportunidad de ver un laboratorio, ver lo que pasaba en un laboratorio científico, me gustó muchísimo. Y recuerdo mucho que me regresé y hablé con una maestra en la universidad y le dije, ¿sabes qué? Ya sé qué quiero hacer en la vida. Sí quiero hacer química, pero yo quiero hacer ciencia. Entonces me miró a los ojos y me dijo, ¿ciencia en México? Por favor, no, piensa en otra cosa. Entonces, imagínate, me encantaría verla para decirle, pues, ¿qué crees? Que sí, me hice científica y estabas completamente equivocada, porque la ciencia en México sí existe. Que tú no la conozcas, qué pena. ¿Qué buscaste exactamente en la universidad? ¿Cuál fue el motor de tu búsqueda? En la universidad, en químico farmacobiólogo, bueno, para que yo me hiciera química también sucedió otra revolución. La verdad es que para tomar decisiones me tardo porque son muy importantes. Es la vida, estás decidiendo tu futuro. Cuando yo decidí estudiar químico farmacobiólogo fue después de que me pasé en la biblioteca. El internet era muy lento, ¿recuerdas antes? Claro. O sea, no tenías acceso como ahora, sino que fui a la biblioteca, saqué un libro de carreras, una cosa así, por ahí, y una por una fui viendo el tipo de carreras que había. Eso fue en la prepa, porque en el último año de prepa en México tú tienes que definir el área de estudio que tú quieres hacer. Entonces es muy relevante. Si tú quieres estudiar artes, pues te tienes que ir a sociales. Si tú quieres hacer cosas de medicina, tienes que ir a ciencias biológicas. Si quieres estudiar algo como químicos, matemático, físico, tienes que ir a exactas. Entonces desde los últimos años de la preparatoria, tienes que definir algo que va a ser relevante para que elijas bien la universidad. Y yo no quería perder tiempo, tenía que fijarme muy bien. Total, que estuve una por uno imaginándome cómo, si yo veía a Patti haciendo eso, ¿no? La verdad es de que en los test para ayudarte a definir las carreras, yo tenía facilidad para todas las áreas, que eso es algo muy bueno, pero muy malo, porque entonces si te gusta un poquito de todo, es muy difícil definirse. Entonces, bueno, me gustaba
Yo estudié la carrera de música por un buen tiempo, pero sabía que no iba a ser pianista ni iba a ser cantante. Eso lo contamos después si quieres. Sí, claro. Pero en la carrera de académica estaba me gustaba mucho el área de medicina, quería ser psicóloga, médica o no sé, bióloga tal vez, ¿no? Entonces, te digo, investigué las diferentes carreras, me quedé con esas 3 al final y me puse en los pies de cada uno. No fui psicóloga porque pensé que, aunque es muy, muy interesante, todavía me llamaba mucho el área médica y ya nada más me quedaban 2 opciones. Estaba más enfocada a irme a medicina, pero una vez estuve en una sala de emergencias, llegó una persona apuñalada, convulsionándose y ahí fue donde dije, no puedo. Esto no es lo Me dio muchísimo miedo y dije no. Entonces ahí me puse a pensar, ¿qué es lo que hace que yo quiera ser médica? Pues las maravillas del cuerpo humano, la célula, los procesos, los mecanismos. Dije, pues creo que en realidad los puedo cubrir con esta carrera. Y entonces me hice químico farmacobiólogo. Tenía un poco de todo. Te digo que estudiamos en química, estudias la química pura, tal cual, la química aplicada a la clínica, estudias procesos de farmacia, procesos de alimentos también, y pues por ahí me fui. Pero en realidad mi problema era que la carrera era muy amplia y yo quería apretar algo, por eso buscaba un poco más. Es en la búsqueda del poco más donde me llevó a aplicar a un verano científico, donde me llevó a descubrir esta área de la biología y la biología molecular. Dije, por ahí voy. Cuando yo regresé de ese verano científico, yo tenía clarísimo, yo me voy a Cuernavaca a estudiar una maestría. Y así lo hice, me fui a la maestría, después estudié un doctorado en ciencias bioquímicas igual. Y bueno, después del doctorado, ahí sí ya tenía la idea de que siempre sí, yo sí quiero hacer esto. O sea, creo que quiero hacer de esto una carrera de vida, no únicamente un gusto y un placer. No hay duda de que tienes una carrera brillante, Patricia, pero ¿tú recuerdas aquel instante en el que te asomas por primera vez a través de un microscopio? Sí me acuerdo, ¿Qué en viste? realidad. Estábamos viendo las células de la cebolla. Esa es una práctica de laboratorio muy común. No recuerdo exactamente, me parece que fue en la secundaria. Y me recuerdo que vi las células de la cebolla todas estructuradas. Es en la epidermis. Y es muy divertido porque, pues imagínate, todos los chicos y cogiendo la cebolla, quitándola y poniendo al microscopio. Es simplemente fascinante. Por eso me gustaba la biología. ¿Qué crees que somos exactamente los seres humanos, Patricia? Te voy a contestar, polvo de estrellas, ¿no? Polvo de estrellas. No es cierto. Bueno, Eso de cierta manera sí, somos polvo de estrellas. Somos polvos de estrellas, Isaac Asimov. ¿A qué te refieres? ¿Qué somos biológicamente? Nosotros estamos hechos de muchas cosas. Nosotros estamos hechos de una conjunción de células que conforman tejidos, esos tejidos conforman órganos y físicamente tenemos es una maquinaria precisa y exacta que, bueno, yo sí pienso que hay algo más que es perfecto manejando todo esto, llámale Dios, energía o algo muy poderoso. Pero no solamente somos eso, nosotros somos una perfección exacta, pero también somos un conjunto de emociones y de pensamientos. Entonces somos un todo. ¿Crees que somos un cúmulo de la casualidad? ¿Un producto de la casualidad? Un producto de la casualidad, claro que no. Yo pienso que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros sistemas, en cada punto y parte que lo veas, parece que está definido y preciso. Sin embargo, yo no creo que todo sea cuadrado. Yo lo que creo es que lo tenemos ahí y más bien son los estímulos que vamos recibiendo lo que nos hace virar a un lado o virar a otro. ¿Creciste con la creencia en Dios, Patricia? Sí, en Jalapa es una ciudad bastante creyente y no solamente Jalapa, México en general, tú lo sabes ahora, es un pueblo guadalupano, ¿no? En mi casa, o sea, también somos muy creyentes, tengo que confesarlo, soy creyente confortable, de aquellos que van muy poco a la iglesia, pero yo creo en Dios, también creo en la ciencia. ¿Y se puede ver a Dios a través de la ciencia? ¿Se puede ver a Dios en un microscopio, por ejemplo? Sí, y te voy a decir en qué. Tú puedes ver, bueno, yo no quisiera ponerlo de esa manera porque me parece como muy filosófico. O sea, claro que tú no vas a estar viendo a Dios en todas las cosas, ¿no? Pero lo que yo sí creo es, hay veces que los procesos de las células son tan perfectos, o sea,
o cuando ves los tejidos, la interacción entre las moléculas, las vías de señalización, que solamente tienen que haber sido creado por algo muy perfecto. O sea, no puede ser que fue una coincidencia de que así ya está todo, ¿no? Entonces, puedes llamarle Dios, puedes llamarle una fuerza de la naturaleza, pero hay algo tan perfecto que yo creo que los que somos creyentes le llamamos de esa manera, los que no le llamas la gran naturaleza, pero hay algo simplemente. Tengo que decirlo en este momento porque si no, reviento. Doctora, me encanta que pienses así, que tengas esa apertura de mente, porque la ciencia, los científicos deben ser así, deben tener esa amplitud de mira, tener la curiosidad y sobre todo ser humildes frente al misterio de la vida, porque en definitiva es un misterio, ¿no? Sí, pero sobre todo con esa apertura mental, ¿no? Y no negar, ni cribar, ni no tener posturas radicales, ¿no te parece? Pues sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, uno en ciencia y en cada una de las profesiones tenemos una responsabilidad muy grande. Yo la tengo y lo que quiero es mantenerme abierta. O sea, no solamente lo que nosotros leemos o lo que nosotros hacemos es la verdad, sino nunca terminas. Ahora lo que crees que es absoluto puede cambiar con más descubrimientos, ¿no? Entonces, y una cosa más de lo que tú me dices es, yo sí creo que nosotros necesitamos enriquecernos y tomar en cuenta todo esto. Hace un tiempo recuerdo mucho a uno de mis estudiantes que le decía, que tengas buena suerte. Estábamos haciendo un experimento, estaba a punto de tener el resultado final y se me ocurrió decirle, buena suerte. Entonces volteó a verme diciéndome, o sea, sus ojos me decían, ¿cómo que buena suerte, no? Entonces, es muy gracioso porque con el paso del tiempo, él se ha dado cuenta y muchos nos damos cuenta. Puedes tener los experimentos, la hipótesis perfecta, pero a veces es solamente un toque de suerte o algo que es inesperado y que no puedes controlar, que te puede llevar a descubrimientos fantásticos, o bien que puede hacer algo que no vale la pena, ¿no? Patricia, ¿en algún momento en tu trayectoria como profesional, como científico, te ha decepcionado la ciencia, te ha molestado, te ha defraudado? Pues sí, o sea, es como todo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que me defrauda de la ciencia? Tal vez a veces la dificultad para hacerla, claro. Así de fácil, ¿no? No la ciencia per se. Yo creo que también sería como muy idealista o muy idóneo decir que los científicos vivimos todo el tiempo felices y todo el tiempo curiosos acerca de las respuestas, ¿no? O sea, o todo el tiempo inspirados en poder conocer. No, o sea, la ciencia, eso es lo que tú podrás traer por dentro. Pero vivimos en un sistema y en el sistema científico, o sea, tú tienes que responder a varias cosas y muchas veces es muy frustrante, ¿no? O sea, cómo mantener ahora sí, el feeling, la buena disposición y aventura cuando tienes un deadline ahorita, no tienes dinero o ves cosas en ciencia política, claro, que no hay suficiente dinero o que recortes en ciencia. Esos son el tipo de frustraciones. Doctora, decía anteriormente y reseñaba la importancia de que el científico debe tener una mente abierta. Y lo he dicho porque también como investigador de otros temas y dando la vuelta al mundo varias veces, me he encontrado con episodios, con sucesos extraños, desafiantes, no explicables por la ciencia y que algunos de ellos se pueden catalogar como milagros. ¿Te has encontrado a lo largo de tu vida algún fenómeno inexplicable, algún milagro? ¿Tiene que estar la ciencia abierta a este tipo de episodios? Definitivamente. Y te voy a decir, yo trabajo con cáncer. Y entonces para mí, muchas veces cuando doy una conferencia, la gente es muy dulce. Llegan y me preguntan, doctora, yo tuve esto o tengo esto, ¿qué tengo que hacer? O ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que uno debe tener mucho cuidado en solamente dar respuestas científicas. Sí, mire, tómese esto, esto y esto, sigue este tratamiento y estoy segura que usted se va a curar. Esa no es la verdad y te lo puede decir no solamente yo, sino cualquier médico. Bueno, con mente abierta, obviamente, ¿no? Y es esto. Puedes tener dos pacientes en la misma etapa, puedes tenerlos en tratamientos, uno se cura y uno no.
o puedes tener un paciente con diferentes tipos de cáncer, metástasis en diferentes órganos, y esa persona se cura. Y sin embargo, una persona con un cáncer que no va a dar para más, muere. Entonces, yo sí creo que de algún modo hay veces que no te puedes explicar, y también mucho depende de la gente. Aunque aguas, ¿no? Porque si no le dices a la gente, sabe que póngase en buena actitud, y ya creen que no deben de ir a cuidarse y controlarse, ¿no? O sea, también hay que tener cuidado en eso, pero definitivamente, yo personalmente no lo he visto experimentalmente, pero yo sí sé de casos. Sí. ¿La ciencia tiene límites? La ciencia tiene límites, siempre está uno limitado. Te lo acabo de decir. Claro. En mi área no hay un paciente que se parezca a otro. No hay un tratamiento para todos, aunque puedes hacer promedios, ¿no? Esas son las frustraciones. Ahora que me lo preguntas, me dices, ¿hay frustraciones? Sí, las frustraciones, por ejemplo, es cuando, sobre todo en mi área trabajando, tú quisieras tener algo que realmente le sirva a todas las personas, y no puede ser así, porque cada persona es un mundo, ¿no? Y la respuesta es diferente. Entonces sabes que lo que tú investigues y traduzcas le va a servir a una parte de la población, pero no a todas. Y bueno, ¿qué te puedo decir de cuando te ocurre con alguien más cercano, no ha llegado y no puedes hacer nada? Doctora, ¿cuánto se puede alargar la vida en este siglo XXI ya? Yo creo que mucho, ¿no? Y también depende. O sea, depende de los padecimientos que se tenga, el estilo de vida. Ahora sí que hasta la actitud cuenta, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ahora ya tenemos personas de 90 años súper lúcidas y súper bien. ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? O sea, por si las moscas, o sea, actitud sana, ejercicio, buena dieta. Una vez estaba leyendo un artículo que decía que la gente que ayuda a los demás como voluntarios, ves que hay mucha disposición hay mucha gente que sí se ofrece como voluntario y da mucho servicio a otros, que esas personas son más felices y hasta viven más. Así que hay que considerarlo. ¿Qué es lo que controla la regeneración de los órganos, por ejemplo? Pues me preguntas a nivel biológico. Regeneración de los órganos. Depende, o sea, depende de qué órgano estamos hablando. Yo hago, por ejemplo, regeneración ósea, es uno de mis líneas de estudio, ¿no? En regeneración ósea. En regeneración ósea hay diferentes factores que se necesitan que se establezcan, o sea, para que haya regeneración ósea. Para que tengas hueso, se necesita una comunicación entre las células del hueso. En el hueso nosotros se está construyendo y destruyendo al mismo tiempo. Es como un balance. Hay células que construyen, hay células que destruyen. Entonces se requiere de una buena comunicación en estos dos. Ahora, ¿qué controla las necesidades del organismo? Hay situaciones que le dicen, hey, necesitamos más de esto. Entonces se activan estas células y empiezan a generar o a destruir, dependiendo sea el momento, pero no actúan solas. Obviamente estas tienen que interactúan con proteínas, con factores, citocinas, vías de señalización. Es todo un tráfico. La manera en que me lo imagino en pequeñito, en cartoon, es un tráfico completamente, ¿no? En donde hay señales que le dicen, hey, ahora necesitamos, o hey, ya se te pasó, mira, que ya estamos perdiendo hueso, ¿no? Entonces, pero todo esto responde a estímulos, completamente. ¿Es el cáncer sinónimo de muerte hoy en día? No, definitivamente. Bueno, no puedo hablar por cánceres muy avanzados. Cuando el cáncer es muy avanzado, sí es muy difícil tratarlo, ¿no? Pero eso es muy importante, porque generalmente cuando uno escucha la palabra cáncer se espanta completamente. Es algo así, ya, todo valió, ¿no? Y no, o sea, realmente estamos en una época muy buena. Tenemos mejores herramientas para detectar el cáncer a tiempo. Si lo detectan en una etapa temprana, es mucho más fácil de curar. Otra cosa, a pesar de que todavía no se tiene una cura completamente para el cáncer, hay muchísimas alternativas. Entonces, los doctores diseñan régimen para, dependiendo de la persona, puedes generar diferentes tratamientos y ver cómo responden. Y mucha gente, dependiendo del cáncer obviamente y dependiendo su diseminación, o sea, puede tener y llegar a tener la cura. ¿Qué es el cáncer exactamente? Para que todos lo entendamos. ¿Cuáles son sus causas? ¿Por qué se produce? El cáncer son tus propias células que ya no obedecen las respuestas del organismo a que dejen de crecer. Entonces,
en esta maquinaria perfecta que hablábamos al principio de la entrevista, en donde hay alguien que dice, bueno, ahora se necesita que se dividan las células y ahora se necesitan más células, o que ya se tienen células normales, ya no necesitamos más, paren su crecimiento, ¡pum!, esto se ha descompuesto y ya no se tiene. O sea, el cáncer per se es la regulación negativa o desregulación de tus propias células que no paran de crecer. Es crecimiento descontrolado. Ahora, cuando están descontroladas estas células, no obedecen al cuerpo. Todas las señales que le dicen deténganse, células no están creciendo y haciendo tumores, oídos sordos. Una cosa más, aparte de eso, se empiezan a apoderar de mecanismos de la célula indispensables para crecer. O sea, todos los mecanismos que tenemos para que una célula crezca, pues tiene que haber una división celular, tiene que haber también crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, todo en positivo. Bueno, pues ahora vemos el mismo escenario, pero ahora todo en negativo, ¿no? O sea, de pronto la célula cancerosa crece descontroladamente y aparte se apodera del mecanismo de la célula para alimentarse, por ejemplo. No, pues ahora se apodera para poder dividirse más, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es una célula que es nuestra, pero que está mutada, es muy inteligente y se apodera de todo. Es muy simplista, quizás. Doctora, ¿puede la humanidad soñar, tener la esperanza de que algún día el cáncer se curará o por lo menos se convierta en una enfermedad crónica? Bueno, ahora ya es una enfermedad crónica, porque generalmente en realidad es una enfermedad que no se desarrolla en poco tiempo. Ajá. Bueno, sí, dependiendo del tipo de cáncer, hay veces que una mutación lo desencadena. Sí. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos y me decías qué es el cáncer, que te digo que son células que mutan y ya no responden, esto no sucede en una etapa. Esto generalmente requiere de tiempo. Entonces ahí es cuando se vuelve crónico, como te decía, ¿no? Entonces, está presente, generalmente sucede en etapas avanzadas, cuando hay un estímulo que está ocasionando que estas células se desregulen. Generalmente es que es un estímulo consecuente, es estimulación, más estimulación, se mutan unas células y luego se mutan otras y empieza a acumularse muchas mutaciones hasta que se expresa como la enfermedad pertal. Me preguntas, ¿una cura completa? Yo no me atrevería de que sí decir que algún día va a haber la cura del cáncer. Yo no creo que suceda algo así, pero lo que sí creo es que se puede entender mejor y dominar más. Entonces yo quisiera llegar y creo que la idea es, ¿qué tal que en lugar de pensar la cura absoluta del cáncer, pensar que vamos a llegar a tratar el cáncer como si fuera una gripa? O sea, la gripa siempre hay, nunca se va a acabar, claro. Pero la conocemos, sabemos que muta, sabemos cómo tratarla y sabemos que si te pasa y te ocurre no va a pasarte nada. Se controla. Se controla, justamente, ese es el objetivo. ¿Cuánto de hereditario y genético tiene el cáncer? Dependiendo del tipo de cáncer, pero está establecido que entre el 5 y el 10% es únicamente de genético. Y eso quiere decir el 90% de posibilidades de estudiarlo, tratarlo y controlarlo. Déjame leerles a los amigos telespectadores de Conectando Almas. El año pasado, doctora Patricia, saltaba la noticia de un estudio publicado en Science que relacionaba el cáncer con el factor suerte y cuantifica por primera vez que el 65% del riesgo de cáncer se debe al azar. ¿Cuál es tu opinión? Pues, como científica odié ese artículo, obviamente, y no creo que sea la única, porque entonces te ponen en una posición como científico de, caray, si todo es suerte, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Y lo que me molesta más bien del artículo es el tipo de información que dan las personas, y es lo que te platicaba, de que uno tiene que ser muy cuidadoso. Entonces, una revista de tanto renombre, ¿qué le está diciendo a la gente? ¿Saben qué? Ni se preocupen o ni hagan nada, déjense de curar, dejen tratamientos, de todos modos les va a dar, es suerte, es al azar, ¿no? Entonces es malísimo. Claro. Es ¿Quién decide que malísima. se publique eso, no? Exacto, sí, justamente, hay muchas cosas oscuras, ¿no? Pero, y lo peor, estoy absolutamente segura que si buscas esa noticia en diarios normales, se empieza a desvirtuar la información. ¡Hey! Todo es azar, dejen de hacer esto, hagan esto, ¿no? Entonces, nos vemos en una desinformación completa de la población y eso es lo que menos queremos, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad es de nosotros, la gente que tienes más estudios, la gente que está dedicada al área. Lo que nosotros queremos es informar, pero ahora vamos a ver de la realidad del asunto.
Claro, o sea, cuando yo te estaba diciendo de que esto sea azaroso o que es cuestión de suerte o no, me regreso un poco a las mutaciones que te decía. Tú tienes en tu genoma muchos genes y resulta que uno de ellos cambia, a lo que al cambio le llama uno la mutación. ¿Puedes controlar dónde? No, simplemente ahí es muy grande, va a pasar aquí o va a pasar acá. Hay algunos genes que tienen más susceptibilidad que otros, pero como no puedes controlar y puede ser azarosa, justamente de ahí viene el artículo, porque sí, en sí esto puede ser azaroso. Ahora, de que si te da cáncer o no te da cáncer, también es justamente por lo que hablábamos, de que, ¿por qué, por ejemplo, a personas fumadores? Hay gente que fuma toda su vida, nunca le da cáncer. Hay gente que no fuma y le da cáncer, y cáncer de pulmón. Entonces, esto es un azar, es una probabilidad. O sea, realmente es... la impresión que me da es cuando tú no puedes explicarte las cosas, entonces le buscas una explicación más lógica, ¿no? Claro. Y desinformada. ¿Cuáles son los cánceres que son más difíciles de abordar, Patricia? Pues, en mi opinión, todos. O sea, en mi opinión, todos los cánceres son difíciles de abordar porque cada uno de ellos tiene un mecanismo particular. Algunos mecanismos se comparten, pero quizás cambiaría más la pregunta, ¿cuáles son los cánceres más difíciles de curar? ¿En cuáles tú te vas mucho más? Y creo que eso representa realmente un reto para la ciencia, todos en realidad. Pero, por ejemplo, cáncer de páncreas, cáncer de colon, tú sabes que en unos meses te vas, ¿no? O sea, es bastante complicado, aunque hay una que otra persona, casos también que son excepciones. Pero es que en realidad no podemos generalizar, porque todo depende de las condiciones. O sea, por ejemplo, el mismo cáncer, una persona sigue trabajando en un lugar en donde se sigue exponiendo y otra persona no sé, hay tantas variables. ¿Cuál crees que será el mayor avance en relación precisamente a la lucha contra el cáncer en estos próximos 10 años, Patricia? Pues no sé, pero quiero pensar que es lo que viene. O sea, lo que viene es avances en el método de detección. Sí. Pienso que cada vez más personas, más parte de la comunidad científica y médicos saben que ahí es donde uno se tiene que enfocar. ¿Por qué? Porque lo detectas al principio, es más fácil curarlo, más fácil controlarlo que después, ¿no? Entonces, definitivamente debe de haber más avances científicos en cuanto a la detección del cáncer. Vamos a seguir con tratamientos, obviamente, porque hay que ser honestos. ¿Quién va al médico cuando todavía no tienes cáncer? Claro. O sea, nadie va, entonces desafortunadamente la detección se da en una etapa más tardía, entonces se requieren mejorar los tratamientos existentes y proponer nuevos. Hacia dónde se va es hacia el uso de terapia combinada. O sea, es más claro cada vez que el cáncer no se debe de atacar desde una sola brecha, desde un solo camino. Es mucho más eficiente el tratamiento si puedes combinar los tratamientos, ¿no? Multidisciplinarios. Exacto. Bueno, no lo llamaría multidisciplinario, o sea, multi-target que le llaman. Okay. ¿Sustancias derivadas del cannabis para tratar cáncer? Eso es buenísimo. No, la cannabis es la onda. No debería decir eso, pero lo digo por esto, porque definitivamente, o sea, los cannabidoseas o la cannabis, pero es que hay muchas plantas que son también de del mismo género, perdón por no decirlo tan bien. Sí, definitivamente tiene propiedades y no solamente tiene propiedades anticancerígenas, se le han visto muchas bondades. En otra de mis áreas también es estudiado porque puede prevenir la pérdida de densidad ósea, por ejemplo. También es buena para cosas cardíacas, para el cerebro. Cada día, si te pones a buscar cannabis en el PubMed, que es donde está toda la literatura científica, vas a ver más y más literatura apoyando. Definitivamente, no solamente cannabis, hay muchas plantas medicinales que tienen potencial y podrían ser aplicadas como nuevo tratamiento. Aquí el punto es dosis y estudios de conocer la planta, porque todos lo sabemos, o sea, en bajas dosis podría ser algo benéfico, pero pone a las personas a estar con cannabis hasta el tope, obviamente vamos a tener efectos secundarios. Entonces, creo que ahora sí es el todo con medida, ¿no? Estudios, dosis y, por supuesto, aprovechar el potencial que tienen todas estas plantas y medicamentos naturales y que todavía falta tanto por estudiar, ¿no?
Hay un asunto para mí fascinante que me gustaría abordar contigo, doctora Patricia: psiconeuroinmunología, el origen emocional de la enfermedad. Se está publicando muchas cosas en estos últimos años, están saliendo muchísimos libros, muchos doctores, científicos están hablando sobre esto. Es cierto que todas las enfermedades tienen su origen en las emociones, que incluso el cáncer o determinados tipos de cáncer tienen su origen en las emociones. Bueno, yo no soy del área de neurociencias para poderte responder esa pregunta y creo también, o sea, que realmente no es mi área para hacerlo, pero te puedo decir lo que yo pienso. Claro. Lo que yo pienso es, definitivamente la mente afecta los resultados, y no solamente en una enfermedad, sino en todo lo que tú te propongas hacer. Entonces mi respuesta sería sí, podría ser que tenga una influencia. Ahora, que sea de completamente origen, que sea el tronco de la enfermedad y lo que va a definir la progresión y cómo se establece, me parece demasiado aumentado. O sea, no tengamos cuidado en eso. O sea, sí va a influir, debe de influir. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando les das tratamientos, en los tratamientos puedes ver cómo gente reacciona mejor al tratamiento si tiene una mente más positiva. Pero que de ahí a que me dio cáncer porque yo era una persona muy negativa, me parece bastante aumentada. ¿Qué estáis haciendo exactamente en tu departamento de investigación, en el CIFESE, aquí en la preciosa Ensenada, la ciudad del conocimiento? Por cierto, ¿cómo es estar en Ensenada? A mí me encanta, ¿eh? Mira, yo llegué a Ensenada hace 2 años y medio y ya me puedo declarar ensenadense de corazón. O sea, realmente Ensenada es tan bella, pequeña, tan mediterránea. Sí, la ciudad es muy sencilla en realidad, pero esa sencillez también te hace vivir tranquilo, disfrutar el mar, ¿qué te digo? La comida, el vino. Es realmente un placer estar aquí. CICESE es un lugar con mucho potencial para crecer en mi carrera. Cuando yo llegué a CICESE abrieron una nueva área de biomedicina y fue por eso que mi esposo y yo fuimos contratados para participar y ser parte del Departamento de Innovación Biomédica. Estoy súper orgullosa de eso. Y bueno, pues comienzo con mi grupo, tengo varios estudiantes, nos hemos afianzado, vamos dándole y trabajando duro para poder, pues ahora sí, avanzar el conocimiento científico en diversas áreas. Tengo 2 líneas de estudio principalmente y de ahí se derivan diferentes proyectos, ¿no? Mi primer interés es mecanismos de metástasis, cáncer metastático. Generalmente me dedico a cáncer de próstata y cáncer de mama. Tengo más estudios con cáncer de mama. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que hace que el cáncer de mama, que esas células cancerosas se vayan a otros órganos, en particularmente el hueso, se quedan ahí, se establezcan y comiencen a crecer? Entonces estoy interesada en conocer los mecanismos de colonización de estas células. Ahora, ¿para qué quiero conocer esos mecanismos? Para darles en la torre, tratarlas. Y con eso se estudian también nuevos inhibidores para ese tipo de células, inhibidores de mecanismos de la enfermedad, inhibidores de vías de señalización necesarias para que se establezca y continúen el crecimiento de estos tumores, ¿no? Entonces me baso en mecanismos, tratamientos alrededor de cáncer y sus metástasis. Eso por un lado. Pero en los años que he estado estudiando metástasis al hueso, pues me enamoré del hueso también, ¿no? Es que sí, eso es un órgano fascinante, completamente, ¿no? Entonces, el hueso, lo que estamos estudiando son agentes que puedan ayudarnos a hacer regeneración ósea. El punto está más puesto en enfermedades óseas como osteoporosis. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de una población que va a tener cáncer. No es tan alta, aunque es bastante malo el problema, pero a veces nos olvidamos del tipo de enfermedades que nos van a afectar a todos. Y no quiere decir a una fracción de la población, sino a todos, todas las mujeres en ya una edad más madura, a partir de los 50, 60 años, todas nosotras, por fisiología, perdemos densidad ósea. Todas estamos expuestas a tener osteoporosis y no solo nosotras, también los hombres. Entonces realmente se vuelve un problema de salud tremendo, porque hablábamos de ahora la gente vive más. Claro, todo el mundo quiere vivir más, pero ¿cómo vas a vivir? O sea, tú también quieres vivir tener un cierto tipo de calidad de vida.
Entonces, así como ponemos énfasis en este tipo de enfermedades que son de urgencia y de emergencia, porque por lo que se requiere, como el cáncer, también tenemos que poner nuestros ojos en enfermedades crónicas que nos están afectando a todos y que desafortunadamente no hay tantos estudios para estas, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, el costo para el país es tremendo, ¿no? Claro. Porque imagínate cuánta población va a estar en edad madura. Todos estos, la mayoría presentan este tipo de enfermedades óseas y luego todos los seguros, todo el gasto público que se debe de invertir para darles mejor calidad de vida a estas personas, ¿no? Entonces estamos centrados en esos dos aspectos, en entender mejor cómo se lleva a cabo también los mecanismos de regeneración de los huesos, estudio de nuevos factores que puedan aumentar la creación de nuevo hueso o detener el desgaste. ¿Qué sueña la doctora investigadora Patricia Juárez cuando sueña? Ah, caray, pues yo creo que me la paso soñando. Yo me la paso soñando, porque yo sueño en muchas cosas y sueño en tengo sueños de diferentes sabores. Yo sueño en poder tener mi grupo de investigación bien establecido. Hemos trabajado un montonal y ahí la llevamos. Y cada uno de mis estudiantes me da un sueño favorito. Cada vez que nos sale algo o cada vez que miro sus caritas y su confianza en mí, eso me encanta. Ese es mi sueño por ese lado. Sueño como investigadora también en contribución a mi institución, o sea, al posgrado, a la gente que se forma como nuevos investigadores. Y no solamente en eso, también yo sueño en poder transmitir esto a las demás personas. O sea, quisiera estar más involucrada en programas de difusión, en programas en donde tengas contacto con niños, con personas en la prepa, por ejemplo, en la preparatoria, en donde todavía estamos en el momento en donde podemos transmitir. Y también para la gente mayor, a mí algo que me frustra mucho es de que los científicos somos, y más en México, es como la raza selecta, ¿no? Y no, o sea, yo no quiero ser de ese tipo de científicos, yo quiero hacer ciencia para la gente. Eso realmente es lo que sueño en la parte académica. Ahora, ¿qué más sueño? Pues yo sueño con mi vida personal, sueño con encontrar el balance. Creo que todo el mundo quiere algo así. Yo quiero encontrar el balance entre mi trabajo y mi vida personal, el poder llegar a casa y sentirme también la mujer, la esposa y algún día la madre, ¿no? Entonces, esas son las cosas que sueño. Sueño poder seguir disfrutando el mar, sueño con tranquilidad, con menos estrés, con condiciones de vida mejores para nuestro país. Doctora, imagínate por un momento y seguro que será así, que hay algún telespectador o telespectadora viendo esta entrevista que tiene cáncer, está padeciendo el cáncer. Aquí tienes tu cámara. ¿Qué le dirías a esa persona que está atravesando muy duros momentos? Pues la verdad me pones en una situación un poco mal, porque yo no tengo palabras para decirle a una persona que está realmente sufriendo una enfermedad como cáncer, que es algo devastante. No tengo palabras porque yo no lo he experimentado y yo lo veo en el laboratorio y puedo entenderlo, puedo incluso apasionarme con los mecanismos y cuando descubro algo diferente, pero solo puedo decirle a esa persona que le tengo absoluto respeto y que no pierda las esperanzas. O sea, que hay mucha gente afuera luchando, que no se conforme con una opinión, que vaya y tenga más opiniones con médicos, que no se abata, que siga luchando y que sea positiva. O sea, todo, como lo hemos hablado en todo el programa, cada cosa cuenta. No descuiden su alimentación, no descuiden su ejercicio, no descuiden el buen ánimo, el alma, ahora sí, el alma de esta persona, porque antes del cáncer, ustedes son una persona maravillosa que merece estar aquí. Entonces, pues ánimo, adelante y es lo único que puedo decir. Me encantaría tenerte más rato, más tiempo y seguir disfrutando de tu compañía, tus conocimientos. Y ves cómo esto es al final una charla entre dos personas. No has sentido en ningún momento la tensión, ¿no? Ni la presión de la entrevista. Pues no. No, espero no haber dicho muchas cosas inadecuadas. No, claro que no. Me gustaría, sí, tenía muchas más preguntas, lógicamente, pero ya se nos acaba el tiempo. Santiago Ramón y Cajal, el científico español más importante, era aficionado a la fotografía, al dibujo y a la escritura.
¿Crees que es posible que los científicos encuentren su inspiración en el arte? ¿Tú, por ejemplo? Definitivamente, claro. La música, el arte. Bueno, otra parte, mi segunda dualidad es, soy científica y también soy artista, soy música, Ajá. me gusta la música y no soy la única. O sea, en realidad a veces he pensado que el músico o el arte y la ciencia, o sea, para no verme tan así, de algún modo tienen su conjunción, son muy parecidos, Sí. Nacen en un proceso tienen un proceso creativo. De hecho, la ciencia es un modo de expresar también el arte. Ajá. Y definitivamente, y eso me encanta completamente, porque yo pienso que he conocido muchos compañeros también en ciencia que tienen su espíritu artístico y lo que traen a la ciencia es realmente hermoso, porque definitivamente, o sea, quizás no estamos en un área de arte como tal, pero todavía podemos traérnosla y quizás hasta en nuestros ratos libres seguirla experimentando. ¿Has sufrido a lo largo de tu carrera como investigador, doctora, en la universidad mismamente, has sufrido por ser mujer, discriminación profesional, laboral? Pues la respuesta es no como tal, pero sí lo he resentido un poco. Yo definitivamente he sido muy afortunada porque nunca me han sobajado completamente por ser mujer. Pero a mí me toca, o sea, ver qué nos cuesta más a las mujeres, para qué nos hacemos, ¿no? Tanto en México como en el extranjero. En el extranjero es todavía a veces mucho más marcado, ¿no? O sea, te tienes que ganar un lugar. Ahora imagínate en otro país y como latino, o sea, te cuesta todavía el doble, ¿no? Pero lo que puedo decir es, o lo que he aprendido es, la situación está así, sí ha avanzado, ha cambiado con los años, pero sigue presente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser profesionales y pues no dejarse, ¿no? Claro. O sea, simplemente continuar y educar. O sea, ¿de dónde nace esto? De abajo. O sea, empezar a decirle a esos niños, con los estudiantes, también somos iguales. Y pues con la pena, pero las mujeres tenemos una capacidad tremenda y aguas. Patricia, en otra ocasión, en otro encuentro, si tú quieres, hablaremos de ciencia y de comunicación, porque también hay que saber comunicar la ciencia. Y definitivamente. Se debe además comunicar no solamente a través de la universidad, la escuela importante, sino también a través de los medios de comunicación. Pero dentro de 100 años, tú y yo no estaremos aquí. ¿Cómo crees que será la ciencia, la medicina dentro de 100 años? ¿Lo has pensado alguna vez? Claro que no, ¿qué voy a pensar en 100 años? Apenas si puedo ver los próximos 20. En 100 años, pues yo creo que esto es una especulación tremenda. Yo pienso que tal vez sea como futurista, como en las películas. Vamos a ver cosas ya automatizadas completamente. Ya no vamos a necesitar estudiantes, ni postdocs, ni técnicos. Te metes dentro de una cápsula. Sí, y tal vez nada más vas a tener tus cables aquí pensando. El pensamiento y se prueba, error, positivo, negativo y va, ¿no? Pues yo no sé qué nos depare, pero que sea bueno, ¿no? Claro. Hay que hacer las cosas bien ahora para tener cosas bonitas el día de mañana. Déjame que te haga una fotografía. Claro que sí. Mientras tú piensas en un titular, una reflexión de vida, ¿no? ¿Cuál sería el titular de tu vida o la reflexión de tu vida en estos momentos, ¿no? ¿Tienes una frase favorita, un texto, un pensamiento que te venga a la cabeza? Pues la última cosa que dije en una semblanza fue que la ciencia es una expresión del arte, como te lo decía antes. Y esa frase me gustó mucho. Ajá, muy bonita. Esa frase me gustó mucho, pero si me define o no me define, pues son como mis dos pasiones, de algún modo me define. Pero si quieres que yo me defina en una palabra, yo pienso que yo soy una persona muy tenaz. Soy una persona tenaz, entonces si quisiera mi frase, Patricia, la científica tenaz, y con una sonrisa para la ciencia. ¿Has estado a gusto en este encuentro? Definitivamente, sí. Muchas gracias, gracias a las personas que nos están escuchando. Ha sido una entrevista muy diferente, muy diferente, porque me has hecho hablar de un montonal de cosas que no esperaba, pero lo disfruto mucho y espero que no sea la única vez que me invites a tu programa. Realmente me sentí muy conectada. Me alegro mucho y, doctora, muchísimas gracias por este encuentro, esta entrevista, y con toda seguridad habrá más. Gracias, bueno, pues, y buena suerte. Gracias.